Rafita. Ahí lo tengo. Bien, abra su Biblia, hermano. Vamos a ir a Efesios capítulo 6. Hoy vamos a ver el tercer pilar. Amén. El pilar del honor. Este pilar, hermano, es importantísimo. Por ahí decían algunos hijos que venga el arrebato ya, decían los hijos ahí en el chat, para que no nos vaya a caer tan duro. Pero después de esta predicación yo creo que varios padres van a ir a darles con el cincho a varios. Abra su Biblia, hermano, en Efesios. Cuando ya lo tenga, me dice un fuerte amén. Amén, excelente, hermano. Me espera porque, mire, no todos son esposos. Amén. No todos son esposas. Entonces, los demás códigos como que tienen un rol en específico, ¿verdad? O, mejor dicho, una persona en específico. Pero sí todos somos hijos, hermano. Entonces, aquí es donde convergen todos los códigos domésticos. Porque esto sí tiene que ver con todos nosotros. Amén. Tanto como para hijos que son pequeños, como que aún no son mayores de edad, como para los que ya son mayores de edad, como para los que ya van por la tercera edad, como los que ya van también más de allá que de acá. O sea, es para todos. Amén. Es para todos, hermano. Aquí, en este código doméstico, no se salva absolutamente nada. Y vamos a Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante. Capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es, dice el 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento dice el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y dice el 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Dios añada bendición a su palabra. Padre, te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, que el día de ahora lo que vayamos a hablar, Señor, sea de mucha edificación. Que si hay hijos, Señor, peleados con sus padres, que si hay hijas peleadas con sus madres, hoy, Señor, puedan devolverle el honor y la honra a quien honor y honra se merecen. Gracias te damos, Padre Celestial, por lo bueno que tú has sido. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Lo estamos pidiendo, tu Hijo amado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Bien, el enemigo siempre ha querido romper este vínculo entre padres e hijos. Siempre, hermano. Y yo he escuchado muchos casos, y vamos a ir despacio. Quiero que me comprenda bien lo que vamos a hablar porque, hermano, la Biblia tiene un mensaje central y es la relación entre un padre y un hijo. Amén. Y eso no es casualidad, hermano. La Biblia tiene un mensaje central, un vínculo sumamente poderoso. La Biblia, mi amado hermano, contiene quizás la representación gráfica más importante, es la de un padre con un hijo, porque Dios en muchas ocasiones se presenta como un padre que está tratando con un hijo. Amén. En muchas ocasiones, mi amado hermano, el pacto davídico es la promesa de un padre con sus hijos. El pacto de Abraham es la promesa de un padre con un hijo. El nuevo pacto con Jesús es la promesa de un padre con sus hijos. Los hijos adoptivos, mi amado hermano, ahora tenemos un nuevo padre. O sea, la Biblia, mi amado hermano, en su totalidad, el vínculo que quiere rescatar es el vínculo entre un padre y un hijo. Amén. Este es el vínculo más importante de la Biblia, hermano. Es el vínculo más importante de la Biblia. Y aquel que lo rompa se mete en severos problemas. Porque si no puede obedecer a sus papás en la tierra, si no puede honrar a sus papás que Dios le ha puesto, ¿cómo va a poder sostener su relación con Dios si Él trata con nosotros como un padre con un hijo? Amén.
Por eso le digo, es el vínculo más importante. Y por años el enemigo siempre ha puesto zancadilla. Siempre el enemigo ha puesto zancadilla. Los hijos se pelean con los papás porque resulta ser que son dos hijos y a fulano lo puso en la herencia y entonces ya no le hablo nunca a mi papá. Es que vos tuviste que haberme dejado el chucho a mí y a aquel se lo dejaste. Y se pelean, hermano. Y nunca jamás vuelven a hablar con sus papás. Hijos que hay papás que no conocen a sus nietos, hermano. No conocen a sus nietos porque nunca los llevaron, nunca compartieron con sus abuelos. Los vínculos, este vínculo, hermano, es muy importante. Y le voy a decir algo más todavía. Lástima a los que no pudieron venir, pero creo que lo van a escuchar en línea. ¿Se acuerda que hablamos al principio de los códigos domésticos que si nosotros respetábamos los códigos domésticos íbamos a tener bendición en nuestra casa? ¿Se acuerda? Amén. ¿Se acuerda? Si los hijos son rebeldes, mi amado hermano, no hay bendición en la casa. De aquí depende su futuro económico también. Porque los hijos son herencia de Jehová. La bendición entra a la casa a través de los hijos. Amén. Cuando hay hijos en la casa, mi amado hermano, usted está obligado a tener súper siempre en la casa, aunque sea tener unas galletitas, y Dios no va a olvidar, porque nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando hay hijos en casa, mi amado hermano, hay bendición. El problema es cuando esos hijos son rebeldes, cuando esos hijos no quieren nada con sus papás, cuando esos hijos en vez de alegría le dan tristeza, le dan ignominia, dice el proverbista. Ahí hay problemas económicamente hablando. Ahí hay problemas, no solo económicamente hablando, sino también, mi amado hermano, espiritualmente hablando. Las sociedades se desmoronan. Las sociedades se desmoronan, hermano, cuando no hay un vínculo entre padres e hijos. Amén. Se desmoronan completamente. Los hijos se hacen rebeldes, se hacen delincuentes, avergüenzan a su madre, deshonran a sus padres. O sea, no hay una conciencia clara de estas cosas. Váyase a Éxodo capítulo 20, versículo 12. Para aquellos que conocen la ley, mi amado hermano, la ley fue dada en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 es el segundo libro de la Biblia. Entonces, hermano, esto nos da otra perspectiva, porque entonces significa, mi amado hermano, que los papás tienen peso. Es el peso de la... ¿Qué hijo puede igualar los lomos del tata, hermano? Por decirlo en buen salvadoreño. ¿Me entiende esa expresión en salvadoreño? ¿Qué hijo puede igualar los lomos del tata? Si le ha pagado el estudio, le ha comprado comida, lo alimentó cuando tenía que alimentarlo, le pagó luz, le pagó agua, todavía le pagan el teléfono, le han pagado los estudios, ahora es un profesional gracias a su papá. O sea, el lomo de su papá es grande, hermano, él tiene peso. ¿Me entiende? O sea, es pesado. Mire, la palabra, la raíz como tal, aparece más de 400 veces en la Biblia. Y mire esto curioso. Siempre están ligadas a dos personajes, a Dios y a los padres. La palabra Kaved y la palabra Kabod. Siempre está ligada a los padres y a Dios, dándoles exactamente el mismo peso. Pero mire, fíjese que mi papá ya murió. Es que por eso es peso, porque esto lo va a acompañar hasta que usted muera, hermano, hasta que su papá muera. Sus hijos, los hijos de sus hijos, los nietos, mi amado hermano, de sus papás, van a conocer quién fue don fulano de tal. O sea, esto es peso, igual al que tiene Dios. Y muchas veces nosotros, mi amado hermano, hemos pecado contra nuestros papás, faltándoles el respeto, pero tenga en cuenta, hermano, y mi intención no es meterle miedo. Mi intención, mi amado hermano, es que usted corrija su pensamiento para que haya bendición en su casa. Porque muchas veces vemos que las puertas del cielo se cierran en nuestro hogar y la estamos pasando mal y vemos que las cosas no mejoran, pero es porque no ha honrado a su papá y a su mamá. La Biblia va más allá, mi amado hermano, y le dice, Pablo le dice, no me recuerdo a quién le dice, si ya lo vamos a leer más adelante, no me acuerdo si a Tito, pero le dice Pablo a uno de sus discípulos, no, que procuren primeramente darle de comer a sus mamás, que son viudas. Antes de cualquier cosa, procuren mejor alimentar a su madrecita.
O sea, la palabra de Dios, mi amado hermano, le da un peso muy importante a los papás. Y tenga cuidado, mi amado hermano, porque si usted peca contra sus papás, hay severas consecuencias. Si usted va a Éxodo 21, ahí mismo donde estamos, Éxodo 21, capítulo 15. Éxodo 21, capítulo 15. ¿Ya lo encontró? Allá a la par. El que hiriere a su padre o a su madre, ¿qué dice? Morirá. Dice, vamos más adelante en el 17. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué dice? Ay. Mi intención, como le digo esta noche, no es meterles miedo, hermano, es que recapacitemos, porque todos somos padres. En algún momento vamos a llegar a ser padres, pero sí, una gran realidad es que todos somos hijos. Amén. Y usted puede decir, como ya le dije anteriormente y le he repetido, pero es que mi papá fue malo. Es que la Biblia no está haciendo diferencia, hermano. Es que a Dios no le interesa si su papá fue malo o no. A Él le interesa el peso de la palabra que le está compartiendo. Esta es mi gloria y tus papás tienen la misma gloria. Duro, hermano. Váyase a Deuteronomio capítulo 21. Vamos, sigamos leyendo las maldiciones que tiene el ser cruel con sus papás. Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21, versículo 15. Espérame. 18. Eso es el 15 es para otra cosa. Otro tema. 18. ¿Ya lo encontró? Dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, oiga, que no obedeciera la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, dice el 19, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón, es borracho. Dice el 21, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá. Hermano, estas son palabras serias. Estas son palabras duras, hermano. Puedo seguir, Levítico capítulo 20, versículo 9, se lo leo. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Proverbios capítulo 20, versículo 20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Proverbios 30, 17 dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Mateo capítulo 15, versículo 4, palabras de Jesús dicen, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Entonces hay problemas, hermano. ¿Y por qué Dios se toma tan en serio esto? Dios se toma muy en serio este vínculo, mi amado hermano, porque Él quiere que su pueblo, que es hijo, aprenda a tratar con el Padre. En el momento, hay otro versículo más duro todavía, está en Malaquías. Dice que Elías tiene que convencer a los corazones para que padres e hijos se reconcilien. Porque si no, Él no quiere, así en esta expresión, pero va a tener que eliminar enfermar la tierra más bien. La tierra cae bajo maldición. Y muchas veces, mi amado hermano, los problemas sociales tienen mucho que ver por la relación entre padres e hijos. Los problemas de delincuencia, los problemas de maras, los problemas de todo lo que ha habido en nuestro país, mi amado hermano, tiene su raíz en la relación entre padres e hijos. Vámonos a Malaquías si quiere para que leamos ese versículo. Malaquías es el último libro de la Biblia, hermano. Malaquías capítulo 4. ¿Ya lo encontró? Versículo 5. Preste atención a esto. Son las últimas palabras del Antiguo Testamento. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con... Por eso le digo, o sea, un hijo rebelde, mi amado hermano, el vínculo que se rompe entre padre e hijo enferma la tierra.
Los países no prosperan tampoco. Las empresas que usted tenga, los negocios que usted tenga, mi amado hermano, no van a prosperar porque usted tiene chisme, en buen salvadoreño hablando, con su hijo. Tiene problemas con su papá, no lo quiere obedecer, no lo quiere escuchar. Y esto se cumple la profecía que le acabo de leer. Por eso es necesario, mi amado hermano, que haya un profeta llamado Elías en las casas, en los hogares, para aquellos que vamos a aclarar mejor esto. Elías tuvo su cumplimiento, hermano, con Juan el Bautista. Amén. Juan el Bautista vino a preparar el camino para que Jesús caminara y Jesús mismo lo confirmó. Amén. Entonces, es necesario que un Elías, es decir, que un profeta dentro de su casa pueda tener el control de sus hijos y que los corazones de sus hijos no se pierdan. Y ya vamos a ver las obligaciones prácticas de padres y de hijos para que nosotros entendamos esto. Como le decía al principio, los hijos son la puerta de bendición para que su hogar sea prosperado. La casa se llena, mi amado hermano, de bendición cuando hay hijos en sujeción. La casa se llena de bendición cuando los hijos están en obediencia. La casa se llena de bendición cuando hay hijos honrando a sus papás. Y no me va a dejar mentir. ¿Qué pasa cuando hay un hijo que tiene problemas de alcoholismo, por ejemplo, y que son las 11 de la noche y no ha llegado a la casa? ¿Cómo está papá? ¿Cómo está mamá? Duerme tranquilo. Duerme tranquilo. En la casa no hay ni siquiera paz, porque resulta ser que el contumaz se roba todo en la casa y lo va a vender. Nunca hay bendición, hermano, en la casa de un hijo rebelde. Pero cuando todos cumplimos nuestro rol, la casa se sana. Amén. Porque todos estamos en el rol que nos corresponde. Por eso los códigos domésticos son muy importantes. Esposas, esposos, hijos, padres. Por eso es importante que nosotros lo conozcamos, hermano. Hay que tener cuidado cuando nosotros le alzamos la voz a nuestros papás. Hay que tener cuidado cuando nosotros somos rebeldes con nuestros papás. Dice Dios, si yo tuviese hambre, yo te pediría a ti de comer. ¿No cree que son como las palabras de un padre hacia su hijo? ¿Cómo un papá le va a pedir comida a su hijo? ¿Ah? Ve, si yo me saco la comida por darte la voz, bicho pasmado. Pero vos no me vas a dar comida a mí. Eso así es, hermano. Entonces, un padre tiene el mismo peso que Dios para su vida. Esto no significa que usted le va a dar el lugar que le pertenece a Dios, pero sí tiene peso. Si usted deshonra a su papá, usted deshonra a Dios. Si usted deshonra a su papá, usted está deshonrando también las finanzas de su hogar, está deshonrando a su familia. ¿Qué cree? ¿Cómo lo van a tratar sus hijos? Yo nunca conocí a mi abuelo. Usted nunca va a conocer a sus nietos tampoco. Porque esto es dando como recibimos. Amén. Dando es como recibimos. Váyase a Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Voy a llevarlo así en la palabra de Dios, mi amado hermano, porque es importante que conozcamos el peso de los papás en la vida de los hijos. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones del 28:1 hasta el versículo 14. Hay una lista de bendiciones, mi amado hermano, para las personas que son obedientes. Amén. Pero del versículo 15 en adelante, leamos el 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Para aquellos que desobedecen, vienen esas maldiciones, consecuencias desde 16 hasta que termine el capítulo. Entonces, todo se resume, mi amado hermano, en obedecer. Aquel que es obediente recibe herencia. Aquel que obedece, mi amado hermano, va a heredar. Amén. ¿Ah? Los papás le van a confiar, los papás, pero aquel que no obedece, aquel que es contumaz, a ese no se le puede poner nada en las manos, mi amado hermano. ¿Por qué lo va a ir a vender? Amén. Ni se ha tardado en morir el viejo, todavía lo están enterrando cuando ya mercó la casa, ya mercó el edificio, ya mercó la cadenita de oro que guardaba el viejo. O sea, ya mercó todo. Porque ese es el hijo contumaz, el hijo que no honra a los papás.
Pero aquel que obedece, mi amado hermano, a ese sí se le ponen las manos. Eso lo tenía bien claro la cultura hebrea. Por eso los hebreos honraban a papá. Hasta el día de ahora, desde el día de ahora, honrar a padre y madre, mi amado hermano, es una ley moral, es una ley cívica, social para los hebreos, pero también es una ley espiritual, porque ellos entienden el principio de la herencia. Si su hijo es obediente, usted lo hereda. Si no es obediente, no hay por qué bendecirlo. Amén. Y los principios de la bendición llega al obediente, no al desobediente. Ahora, hagamos la analogía temporal como siempre la hemos hecho. ¿Qué pasaba en los tiempos de Pablo y de Pedro cuando dieron los códigos domésticos? ¿Se recuerda que en el primer culto le dije que habían infanticidios? El papá, mi amado hermano, el pater familias, a través de la ley patria potestas, le permitía ser dueño absoluto de todo, hasta de la vida de sus hijos. Entonces, le resumo, le ilustro un poco, lo ilustro, lo traigo a ilustración. Cuando un niño nacía, llegaban donde el pater familia y le decían: aquí está su hijo, don fulano. El pater familias lo miraba, se le quedaba viendo por unos minutos. Si el pater familias lo agarraba, entonces el pater familias aprobó esa vida. Si el pater familias solo lo miraba y se daba la vuelta, mi amado hermano, ese hijo iba a quedar abandonado ahí mismo donde no tenía valor, porque el pater familias lo rechazó. Y eso era el pan diario en Roma, hermano. Eso era el pan diario en Roma. Le hablé de historiadores. Por ejemplo, Séneca, un historiador romano, escribía literalmente estas palabras: matamos a los monstruos y ahogamos a los niños débiles y deformes. Eso es lo que decía. O sea, el imperio romano era duro, hermano, y se caracterizaban por ser duros hasta con sus propios hijos. Entonces, un hijo que era deshonroso, un hijo que era una cosa que no querían ver, normalmente eran dos tipos de personas: aquellos que tenían deformidades físicas o alguna incapacidad física vidente, es decir, que no tuviera dedito, o que él probablemente saliera con unos de esos síndromes que son de nacimiento. El padre lo miraba y lo abandonaba. Y la otra era que fuera mujer. Si era mujer y el padre no la quería, pues la desechaba, porque normalmente las mujeres no tenían una retribución económica. A un hijo lo vendían como esclavo y ganaban y sacaban algo de dinero, porque acuérdese que eran momentos difíciles económicamente. Pero y a una hija, en ese entonces no podía. Es más, la hija hasta podía perder el derecho del patrias potestas, porque si se casaba con un hombre, se la llevaba para el hogar y toda la responsabilidad se la pasaban a ese hombre. Entonces, para el padre no era ninguna ganancia tener una hija en ese entonces. Por eso normalmente los infanticidios eran para niños que tenían deformidades o alguna vulnerabilidad física, y para niñas. Y algunos historiadores eso lo denominaban como el pan diario en Roma. Era normal ver niños abandonados en la calle. Pero también era normal ver ancianos tirados en la calle. Era algo normal, hermano. Porque cuando los hijos llegaban a la edad que tenían que llegar en Roma, entonces, como su padre había sido un ingrato, lo abandonaban. Y en Roma normalmente quienes andaban pidiendo dinero eran ya personas ancianas, viejitas, bien viejísimas y enfermas, porque no habían hijos que los cuidaran. Claro, como no habían sembrado, ¿qué iban a cosechar? ¿Verdad? Entonces, por eso el declive de Roma, porque si una ciudad tiene esa forma de ver así, con tal dureza, con tal vileza, ¿cómo vamos a prosperar, hermano? ¿Ah? ¿Cómo vamos a prosperar? Entonces, por eso Pablo y Pedro vienen. Era normal también. Si eran normal los infanticidios, también eran normal los parricidios, que estos son los asesinatos que los hijos hacían con sus padres. Solo que estos eran clandestinos, no se reportaban, porque Roma sí lo condenaba. Y el hijo que llegara a matar a un papá se metía en problemas legales. Entonces los parricidios existían, pero casi no se reportaban nunca. De repente encontraban don fulano se murió. Incluso los emperadores, hermano, también asesinaban a su papá, solo que era un misterio. Secreto a voces, porque todo el mundo sabía, pues, pero nadie podía decir nada, ¿verdad? O sea, eran cosas que se daban. Por eso, mi amado hermano, Pablo y Pedro traen Efesios capítulo 6, versículo 1 y cambian el pensamiento del ciudadano cristiano en Roma. Para el cristiano era normal, hermano, ver niños tirados también.
Para el creyente, mi amado hermano, abandonar a sus papás era el camino que tenían que seguir. Pero Pablo escribe y les dice, no, 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 no. Honren a sus padres y a sus madres. Y padres, no provoquen a ir a sus hijos. Ese es el principio que tenemos que cuidar. En el presente, mi amado hermano, en la actualidad, si hacemos una analogía temporal, porque yo le dije que los códigos domésticos y las cosas que se dicen también tienen aplicación en el actual. Amén. Pero ¿cómo estamos viviendo el presente? ¿Hay o no hay relaciones entre padres e hijos rotas? Claro que hay. Amén. Hay gente que tiene 40, 50 años, ya se murió su papá, pero nunca le habló. Todavía sienten eso en el corazón. No, es que el Señor me abandonó. No, yo no lo quiero. No, ni me lo mente, dice. No, ni me lo mente. El joven ahora, mi amado hermano, ¿qué es lo que quiere cuando llega a ya cuando llega a edades así, que él se cree que ya está grande, ya a los 16 años? Yo me quiero ir de esta casa, y yo solo espero tener un trabajo, yo solo quiero tener DUI, dice el bicho, para poder irme a buscar un trabajo. Aguantar hambre va a ir, hermano. Es profecía revelada. Y dice el joven, ay, si yo a los 20 ya voy a tener mi casa, pobrecito. ¿Entiendes? Es algo normal, hermano, porque los hijos ahora también buscan independencia a toda costa, ¿verdad? Pero la Biblia, aunque usted sea independiente, aunque usted no necesite a su papá, a la Biblia no le interesa eso. A la Biblia le interesa el principio de la honra. Usted se puede ir de su casa y hacer su destino, está bien, hermano, pero la honra a sus papás usted se la debe. La Biblia, mi amado hermano, no hace una condicionante en el mandamiento. O sea, no está condicionando, honra a tu padre y a tu madre si fueran buenos. Honra a tu padre y a tu madre si a vos te dan ganas. No, es un principio que hay que respetar. Y necesitamos en la casa, mi amado hermano, como yo le decía, el espíritu del profeta Elías, que lo menciona Malaquías. Hijos que tengan la capacidad de reconciliarse con sus papás, a pesar que hayan sido lo que hayan sido, hermano. Amén. A pesar de que hayan hecho lo que hayan hecho, la obligación suya, mi amado hermano, es honrar a su papá y a su mamá. Ahora bien, entremos entonces a las obligaciones que deben tener los hijos con sus padres, ¿le parece? Saque la libreta, apunte. La primera, mi amado hermano, ya la vimos. El hijo debe de reconocer el peso que tiene que tener el papá. Y yo le decía y le ponía la ilustración, usted no tiene los lomos de su papá. Amén. Jamás. Dice por ahí un adagio, el hombre solo es hombre cuando su papá muere. Así dice un adagio. Un hombre se convierte en hombre únicamente, mi amado hermano, cuando su papá muere. O sea, si su papá muere hasta los 40, usted todavía no es hombre. Porque lo va a ver, el peso, o sea, el lomo, mi amado hermano, que usted tiene que tener para ser papá, literal, poder criar a sus hijos, poder cuidar a su mamá, poder guiar todavía a sus hermanos. ¿Qué pasa muchas veces cuando mueren padre y madre? La casa a saber qué se hizo, y tu hermano a saber qué se hizo, es infeliz. Se llevó la mitad de la herencia, ni se hablan entre ellos. Pero por eso le digo, el lomo de papá, mi amado hermano. Uno a medida va creciendo, uno juzga, ¿verdad? A los papás. Y yo a mí me ha pasado muchas veces porque yo digo, y este es mi papá, ¿por qué no le revienta el lomo a mi hermano? Digo yo. Ya le hubiera dado, así como me daba a mí. El lomo de mi papá, hermano. Solo él entiende cómo cómo van a reaccionar sus hijos. No todos los hijos son iguales. A mí me daban de verdad y de galán porque yo era manso, hermano. Pero no todos los hijos son igual. Hay unos que son más rebeldes. Si usted le pega con el cincho, a ver qué relajo le hace. Pero esa capacidad únicamente la tiene el padre, hermano, o la madre. Amén. ¿Se ha fijado que las mamás no siempre tratan igual a los hijos? Siempre hay uno que es el más consentido, ¿verdad? Y ese, mi amado hermano, aquí le voy a aliviar su corazón. El que es más consentido es el que es el más especialito. ¿Me entiendes? El más especialito. Es el más consentido, hermano. Y es el más bravo, es el más temperamental, es el que se puede enojar más fácil. Es que es el más especialito. Ese es el consentido de mamá. Porque los papás saben cómo lidiar con sus hijos. No todos los hijos los tratan igual, ¿verdad? Todos son completamente diferentes. Entonces, el lomo de papá, el lomo de mamá, se lo digo en palabras salvadoreñas, lomo entendiéndonos a las espaldas, ¿verdad? Entendiéndose a las espaldas.
Y no es que esté queriendo decir que nuestros papás son animales, ¿verdad? Sino que es el lomo, es palabra salvadoreña. Entonces el lomo, mi amado hermano, de papá y de mamá es ancho. Y esa carga no la podemos llevar aún. Esa carga no la podemos llevar aún. Yo saqué mi título, hermano, de bachiller, de la universidad también. Este burro es licenciado, gracias a Dios. Pero yo mis cuadros no los tengo yo en mi casa. Los cuadros los tienen ellos, porque el título es de ellos. Amén. Que tal vez cuando ya no estén me los hereden, vea que sabe va a ser lo único que me van a heredar. Pero hasta ahí van a pertenecer a mí por el momento, es de ellos. Es de ellos, hermano. Y ese reconocimiento no es mío. Yo lo único que hice bien, hermano, fue aprender a no dejar materia. Y no crea que con un gran esfuerzo que iba a estudiar. No, yo aprendí a copiar, yo se lo he dicho. Entonces no puse el gran. Quien sí se fajaba era mi papá y mi mamá, que tenían que ir a empeñar sus cositas, a vender sus cosas. Siempre recuerdo una buena vez, hermano. Mi papá siempre le han gustado las tablets. Y yo recuerdo, hermano, en una ocasión que no había para pagar el colegio, hermano. Yo tenía que examinarme. Y esa tablet le había costado a mi papá, era una tablet del año, de esa marca fina, usted se lo imaginará. Y habíamos caído en un momento difícil económicamente. Y entonces recuerdo que mi papá se fue a uno de esos lugares donde hay coyotería, donde se practica la coyotería, ¿me entiende el término? Donde hay coyotes, vean. Y le dijo a la fulana, te voy a dar tanto. Pero era 5 veces menos de lo que le había costado a mi papá. Pero esa era la cantidad que él necesitaba para poder pagar el colegio de sus hijos. Y yo fui con él, hermano. Uno de hijo a veces no comprende esas cosas. Yo ahora me pregunto, yo haría lo mismo. Que ahora estoy obligado. Pero, o sea, son momentos difíciles, hermano. Son momentos difíciles. Son momentos bien difíciles que muchas veces viven los papás. Por eso los hijos no podemos juzgar. No es nuestro deber servir como jueces de nuestros padres. No podemos deshonrar a papá. No podemos ridiculizar a papá. Nah, es que el viejo está bien dundo. No tenemos derecho, hermano. Amén. No podemos oprimir a papá, menospreciar a papá o a mamá. No podemos ni siquiera contradecirles, porque en el momento en que contradecimos, mi amado hermano, hay problemas para nuestra vida espiritual. Una vez escuché un pastor que decía que su papá vivió momentos muy difíciles ya en su vejez, y que para él fue muy difícil, dice. Y fue nuestro pastor Junior, si gusta vaya a escucharlo, fue el mensaje del domingo. Y él contó medio de la experiencia que habían tenido con su papá. Pero ¿dónde está el pastor ahora? Y todo por honrar a su papá y a su mamá. Amén. Entonces va a llegar un momento, mi amado hermano, en el que usted va a tener su tiempo, en el momento en que usted va a tener su momento de brillantez, su momento, sus 4 o 5 segundos para brillar. Pero incluso, mi amado hermano, esos 4 o 5 minutos para brillar, las palabras que tiene que tener presentes son las de su papá y las de su mamá. O sea que no va a brillar usted con su propia luz, va a brillar con la luz que ellos le dieron a usted. Y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay que obedecer el peso. Amén. Y tener claro cuál es el peso de papá. Luego, mi amado hermano, y si gusta váyase a Proverbios. Proverbios contiene más de 44 conexiones entre padres e hijos, hermano. De hecho, el mismo libro de Proverbios es de un padre hablándole a sus hijos. Amén. Entonces, Proverbios contiene toda la sabiduría de un padre a un hijo. Si usted quiere saber cómo comportarse con papá y con mamá, vaya y lea los Proverbios. Proverbios capítulo 6, versículo 20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Qué dice? Átalos a tu corazón siempre. Enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y el camino de la vida, las reprensiones. Por eso le decía, las palabras que lo van a hacer brillar a usted después son las de papá y mamá. Son las palabras, mi amado hermano, que a usted le van a ayudar a caminar. Por eso también es importante tener cuidado los papás, qué palabras les vamos a decir a nuestros hijos. Amén. Y ya lo vamos a ver más adelante, pero ahorita estamos hablando con los hijos.
Entonces el deber del hijo es obedecer. La sabiduría de los papás, las canas de los papás. Hay otro versículo que dice, ante las canas, va. Entonces hay que respetar, hay que honrar la sabiduría de los padres, porque así usted se va a alinear y va a caminar con propósito en la vida. Amén. Así yo recuerdo mucho las palabras de mi abuelo, algunas de ellas. Era un viejo sabio, hermano. No tenía tanta educación. Él sabía más de finanzas que cualquier administrador de empresa o que cualquier financista o financiero. ¿Y cómo habían logrado eso? Hermano, con la experiencia de la vida. Amén. No es lo mismo tener $5 en la cartera que le dieron sus papás a $5 que usted mismo se lo ganó y son todo lo que tiene para la semana. Amén. ¿Cómo va a ser? Solo papá y mamá saben cómo distribuyen el dinero, ¿vea? Porque ahí llega el momento de verdad de ser un verdadero financiero y no necesitan de títulos, hermano. Lo hacen con la experiencia de la vida. Entonces, escúchelos con disposición, es otra de las características. Váyase a Proverbios capítulo 1, versículo 8. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. No desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares. Estos son prendas, hermano. Amén. ¿Qué se siente andar un anillo de oro? Este no es de, yo con $2 me lo compró mi esposa. Pero ¿qué se siente andar una cadena, hermano, que valga $40,000 aquí en el cuello de puro oro? Ay, hermano. Y yo me estoy quedando corto porque si es de puro es más caro, ¿verdad? O un buen reloj, hermano, de esos de 700,000 pesos. ¿Quién más? ¡Wow! Hasta le pesa la mano a uno, así camina, ¿ve? Por eso caminan así, hermano, y si pesa. No, o sea, pero el proverbista hace una analogía. Las palabras son como collares de oro, son como prendas de oro. Ay, la nada bicha caminando, ¿verdad? Y son de oro, así, chapeado, 14, chapa 14 de oro, ¿verdad? Chapeado. Y ahí se la anda picando. Ya imagínense si fueran de oro de verdad. Las palabras de un hijo, las palabras de un padre, mi amado hermano, son como collares de oro. Ahora, acá hay una analogía también muy importante. El proverbista empieza con capítulo 1, léalo otra vez. Capítulo 1, versículo 8. La primera palabra, todos lean, la fuerte. Ah, ¿qué dice? Oye, es la primera palabra. Váyase a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Quiero que veamos esta analogía. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Ya lo encontró? ¿Con qué palabra empieza Deuteronomio capítulo 6, versículo 4? ¿Cómo dice? Oye. Esta palabra en hebreo, mi amado hermano, es Shema. Así. De hecho, la base en la que descansa mucha de la tradición judía es Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Eshad. Ese es el principio incluso, mi amado hermano, de el Dios tripartito. Amén. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Escucha a Israel, Jehová vuestro Dios es Jehová uno es. Ese es el principio básico. Ahora, la palabra de Dios utiliza el mismo Shema para los padres y el mismo Shema para escuchar a Dios. Entonces, esta analogía es importante, mi amado hermano, es un principio porque la voz de los padres fungen como la voz de Dios para sus hijos. Ay, hermano, esto es duro, porque un padre también puede equivocarse con algunas palabras para sus hijos. Amén. Pero si el hijo no obedece la voz de papá ni de mamá, si no los escucha con paciencia, mi amado hermano, ay, es que mi papá solo a quejarse va, solo quejándose todo el tiempo de mi nana y todo el tiempo quejándose de aquí, de allá. Escúchelo, hermano, solo escúchelo. Cuando usted esté grande también se va a quejar y va a necesitar a alguien que lo escuche. Amén. Ahorita escúchelo, aprenda a atesorar esas palabras, escuche la voz de su papá, porque cuando usted escucha la voz de su papá es como escuchar la voz de Dios. Cállese y escuche cuando un padre hable. Cuando un padre o una madre hable, cállese y no cuestione tampoco. Solo escuche, hermano. ¿Usted cree que los padres muchas veces cuando nos están hablando lo están haciendo para pedirnos algún consejo? Si ellos no escuchan consejo, hermano, no se los dé.
es por demás. Aunque usted le diga, ellos dicen es verde y no lo va a sacar de ahí. Le están contando para que lo escuchen. Nada más para tener un momento de desahogo. Amén. Pero uno tiene que aprender a escucharlo. Bien, acabamos un poco más duros todavía. A los padres, mi amado hermano, hay que cuidarlos y hay que sostenerlos en su vejez. Váyase a Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23. Dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciera, no la menosprecies. Primera de Timoteo capítulo 5. Entonces se lo decía a Timoteo, no a Tito. Dile lo que dice Pablo. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 3 en adelante. Entonces, mi amado hermano, los hijos tienen que cuidar a los padres cuando ya sean mayores. Por eso no se concibe, mi amado hermano, el hecho de que un padre abandone a sus hijos. No es justo. Amén. Si usted tiene un papá, si usted tiene una mamá, vaya y búsquelo, hermano. Vaya y búsquelo, haga los arreglos con él. Dígale, vaya, mira, perdóname, viejo. Aunque usted no le haya hecho el mal, aunque él se lo haya hecho, pídale que lo perdone, porque eso, mi amado hermano, le va a dar una bendición enorme para la siguiente generación. Sus hijos, mi amado hermano, espiritualmente lo van a honrar. Sus hijos van a tener respeto de usted. Y lleve a sus hijos y dígale, mira, hoy vas a ir a conocer a tu abuelo y vamos a ir a hablar con él. Y cuando llegue, mi amado hermano, no llegue con las manos vacías. Amén. Siempre llévele algo a los viejitos. Aunque sea, mire, ellos dicen que no necesitan, hermano, pero usted, guárdelo, papá, guárdelo, tome ahí. No, yo no necesito. Vaya, pues dámelo. Yo lo voy a meter. Porque siempre lo necesitan. Amén. Siempre, hermano. Entonces, nosotros tenemos que atender a nuestros padres en la vejez. Proverbio capítulo 10. Vamos a utilizar mucho proverbio porque proverbio, ya le dije, es el texto de un padre a un hijo y son consejos para su hijo. Los proverbios de Salomón, dice Proverbio capítulo 10, versículo 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio, tristeza de su madre. Proverbio capítulo 15, versículo 20 dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Es deber suyo, mi amado hermano, llevar alegría a sus padres. Es deber suyo, mi amado hermano, llevar alegría a sus padres. Hay otro concepto muy bonito en hebreo que un día quizás lo vamos a desarrollar, que es el shalom, es de la paz en la casa. Shalom familiar. La paz, mi amado hermano, es un estilo de vida que muchos de nosotros tenemos que adoptar. Pero muchas veces, mi amado hermano, nosotros a nuestros padres no les damos paz. Amén. No les damos paz. Y la palabra del Señor me está enseñando que nosotros tenemos que ser causa de alegría para nuestros padres. Un hijo contribuye. Mire, usted puede no tener dinero. No tiene dinero, hermano. Mire, yo no tengo que llevarle a mi papá. Llévele felicidad, hermano. Con eso usted puede contribuir en la casa. Amén. El hijo es quien aporta la mayor felicidad a los padres. Es lo que, mire, cuando un hijo nace, aquello es la mayor felicidad de uno de papá. Yo, la felicidad que yo le di a mi mamá, hermano, es inmesurable, incontable. Mi papá, no, si yo soy el primogénito, ¿me entiendes? ¿Ah? No sé si aquellos sintieron lo mismo con aquellos dos, pero por mí, hermano, Dios. Si yo tengo fotos, pues estos no tienen fotos para respaldar, pero yo sí tengo álbumes de fotos. 7 álbumes tiene mi abuela, 8 tiene mi mamá, solo mías. ¿Ah? ¿Me entiendes? O sea, el hijo, hermano, contribuye a la felicidad del padre. Eso es lo que hace el hijo. Entonces usted, mi amado hermano, tiene que llevarle felicidad a sus papás. Siempre cuando usted pueda, sea el proveedor de alegría, no de amargura para sus papás. Tenga cuidado, mi amado hermano, porque cuando hay alegría en la casa hay paz. Todo está en orden.
todo está tranquilo. Y mira, y no ha venido aquel, va, no ha venido la manzana de la discordia. La oveja negra de la casa no ha venido. Media vez llega usted, ahí está, empieza. Porque como solo lleva amargura, pero si usted se vuelve un proveedor de alegría, mi amado hermano, va a ser un motivo para que en su casa siempre lo reciban con almuercito. Siempre va a tener la mamá una sopa de frijoles para esperar. Vamos a siguiente punto. El hijo no debe de ni burlarse ni maldecir a sus papás. Éxodo 20:12 ya lo leímos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te dé. Éxodo 21 capítulo 17 dice: igualmente el que maldijera padre o madre morirá, que ya lo leímos. Pero Proverbios capítulo 30 versículo 17 ya lo habíamos leído. Pero Proverbios capítulo 30 versículo 17 dice: el ojo que escarnece a su padre. Escarnecer, ¿qué es escarnecer? Es reírse, es mofarse. Es decir, este mi papá sí es que es pelado. Esta mi mamá, no, hombre, no tiene escrúpulos, ¿verdad? No, es que usted, mamá, de verdad que usted es ignorante, le dice mamá, ¿verdad? No, es que usted, mamá, de verdad que usted no la hace. Ese es escarnecer. Escarnecer es burlarse de los papás. Y menosprecia la enseñanza de la madre, es decir, la ve de menos. Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Decir, hermano, que los cuervos le saquen los ojos a ese infeliz de aquel que se burla de su papá. Entonces, cuidado, hermano. Cuidado, no se burle de los papás. Muchas veces los papás hacen locuras. Amén. Y ellos saben, hermano, que están haciendo locuras. Pero ellos son así. No lo van a cambiar. Amén. Eso no se puede cambiar, mi amado hermano. Los papás hay que honrarlos. En público también hay que honrarlos. Hay padres que no quieren darle la mano a sus papás en público porque les da pena. No, ay no, mami, no me... Uy, qué vergüenza. Ay no, ¿qué van a decir mis compañeros? Ese es la vergüenza. No. En público, mi amado hermano, los padres se honran porque eso es lo que quieren ellos. No desprecien a los papás. Cuidado, no se burlen. Amén. Cuidado porque cuando usted se burla, cuando usted los escarnece, cuando usted los menosprecia, les está quitando peso. Les está quitando, mi amado hermano, la gloria que ellos se merecen tener públicamente en su vida. Porque detrás de un hijo exitoso, detrás de un hijo, mi amado hermano, que tiene los privilegios que tiene, siempre hay un padre que se ha sacrificado. Siempre hay un padre que ha vendido, que ha empeñado por tratar de hacerlo a usted lo que hoy es. Y el último, mi amado hermano, de todos, continuar su legado. Cuando un padre muere, y por eso yo le decía que muchas veces uno dice, no, pero mi papá ya murió, mi mamá ya murió, ya no tengo yo papás, pero siempre tiene el mandamiento vigente. Hay que honrar a los papás y hay que continuar el legado que continuó su papá. Y aquí esto es bien duro porque muchas veces, mi amado hermano, hay empresas que no tienen sucesores. No hay sucesores en las empresas. Cuando muere papá, mi amado hermano, los hijos agarran para un lado, la esposa agarra para otro lado y nunca se volvieron a ver los hermanos. Cuando no hay herederos o personas que continúen el legado de papá, también, mi amado hermano, hay iglesias que no tienen sucesores o no tienen personas que continúen el legado de sus padres. Y no hablo únicamente de pastores, aunque sí afecta muchísimo. Amén. Porque cuando un padre, mi amado hermano, puede heredar a su hijo, es decir, para poder darle un ministerio para que él lleve la carga y el hijo lo acepta con responsabilidad, la iglesia descansa un poco. Pero en el caso, mi amado hermano, de servidores, por ejemplo, que hayan padres que no continúen el legado de sus hijos. Y se acuerda del hermano Julano, sí, eran servidores de la iglesia, y sus hijos, usted, sabe, allá andaba uno bolo. El otro, allá lo vi como con 2 bichas, perdidos los monos. No continuaron el legado de papá. Entonces esto no solo aplica, mi amado hermano, para aquellos que están en posición. Aplica que si usted tiene un papá o una mamá que son muy comprometidos con Dios, usted tiene la misma responsabilidad. Esto es importantísimo, mi amado hermano, porque esto es herencia. Amén. Esto es herencia. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros como hijos tenemos que continuar el legado de papá, ¿verdad? Tiene que ponerse la camisa. ¿Por qué? El hijo lo heredaron. Mira, allá le dejaron, como se murió don Julano, 14 manzanas le dejaron al bicho. Las pasó bien.
Pues sí, pero ¿y qué hizo con el legado? Fue y se gastó la herencia, la desporrochó, hizo lo que quería, o honró el legado de su padre. Fíjate que don Julano le regaló 2 manzanas al pueblo. Y ahí se hicieron las piscinas. Ahí se hizo el parque del pueblo, fíjate. Calidad de bicho ese que tuvo don Julano. Ya ve. Entonces respeta el legado de su papá. Ahora bien, ya para ir terminando. Si bien es cierto, el mandato es para con los hijos y el principal es honra a tu padre y a tu madre, pero también, como ya le dije, esposos, esposas, amén, esposas, esposos, padres, hijos, hijos, padres, amos, esclavos, esclavos, amos. También el padre tiene cierta responsabilidad dentro de los códigos domésticos. Entonces veamos las obligaciones, las vamos a tratar poco, no las vamos a profundizar, pero recuerde que el mandamiento superior lo tiene el hijo, amén. El código, el pilar del honor es del hijo. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer los padres? El padre, mi amado hermano, tiene la obligación de instruir a su hijo en el camino del Señor. Esa es obligación del papá. Y yo recuerdo muy bien las palabras de mi abuelo cuando le dijo a mi papá: y Oscarito, acércalo a la iglesia, Mario, no lo vas a poder controlar. El viejo tenía razón. Y mire, acercarlo a la iglesia. En la última palabra, ya medio hablando mi abuelo porque ya tenía un problema serio. Fueron las palabras que le dio a mi papá. Y mi papá, obediente, le hizo caso. ¿Verdad? Los padres, mi amado hermano, tienen que instruir a sus hijos en el camino del Señor. Tienen que acercarlos a la iglesia. Tienen que acercarlos a la iglesia. Y ya le voy a decir por qué. Amén. Esto tiene mucho que ver con la herencia. Los padres no podemos provocar a ira a los hijos. Y acá ira no solo se entienda como enojo. Váyase a Colosenses capítulo 3, 21. Si gusta se lo leo. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces hay que tener mucho cuidado como papás qué cosas vamos a exigirle a nuestros hijos. Porque muchas veces yo sé, hermano, uno de papá quiere tener 10, ¿verdad? Con sus hijos. No, usted es niño de 10, usted es niño de 10, usted es niño de 10. Ahí viene el bicho con el gran 5. Que sí. ¿Y qué dice papá? Bicho madundo, pamado, que vos no servís para nada. No los exasperéis. Amén. Téngales paciencia. Como tal y como Dios la ha tenido con cada uno de nosotros. No le estoy diciendo que no le obligue a sacar. Pégale cuando traiga un 3. Dele con el cincho, hermano. Amén. Pero sí, a veces, mi amado hermano, hay hijos que son de 10 y hay otros que son de 7, hermano. Amén. Y no los va a poder cambiar. Eso no lo va a poder cambiar. Enséñele, mi amado hermano, que tiene. Mire, a mí, mis papás, cuando yo estaba en la universidad, nunca me pidieron, hermano, una nota. Jamás. Y yo le daba la contraseña a mi papá y le decía: mira, que está, entre, le decía, entra a la universidad. Nunca, hermano. Yo creo que nunca entró a la plataforma, a la universidad, jamás. Creo que con aquel han seguido la misma línea, con la Vero también, pero yo no dejaba ni un ciclo, hermano. Yo no dejaba ningún ciclo. ¿Sabe por qué? Yo lo comprendí así. Si mi papá ya no está, yo no voy a poder ser profesional. Entonces tengo que sacar el título, porque la universidad era cara. Entonces yo honraba a mis papás de esa manera, ¿verdad? Pero no crea que yo era, no, hermano, si yo mi CUN creo que fue como de 7, hermano. Casi ahí, porque le di unas fichitas a un lic para que me lo subiera. Y yo, ¿qué le digo? O sea, yo fui un pésimo estudiante, pero honré. Amén, honré, entendí eso. Entonces no provoque a ira, no exaspere a sus hijos. Hay hijos, mi amado hermano, como le digo, que son de 10 y hay otros que son de 7, pero es mejor tener hijos educados. Amén. Mire, hay muchos niños ahí que andan, que ni saludan. Y a grandes, hermanos, hasta lo miran a uno de menos así. Ni permiso le dan a uno cuando se cruza la calle. Hasta en esas pequeñas cosas uno de papá tiene que darse cuenta. Amén. Enséñele a sus hijos a que le den permiso para cruzarse la calle a la gente. Hasta un chuchito tienen que aprender a respetar. Eso es un hijo calidad. Amén. En eso empeñémonos mejor. El padre tiene que disciplinar al hijo. Amén. Proverbio 13, capítulo 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. A veces duele, hermano.
Amén. A veces duele y uno dice, ay, ¿cómo le voy a dar? Dele, hermano. Dele. Pues se lo merece. Amén. Tiene que aprender a castigar a su hijo, principalmente si hace una malcriadeza. ¿Y desde qué edad? Desde pequeño, hermano. Desde pequeñito. Amén. Un golpecito en la mano, un golpecito en la nalguita para que aprenda a que eso está mal. Yo a veces veo, hermano, niños que son bien rebeldes y gritan y hacen todos cometemos errores. Amén. Todos cometemos errores, pero el padre, por eso dice que el hijo rebelde, el hijo contumaz es vergüenza de los padres. ¿Qué dice la gente cuando ve niños así? Esta es culpa de la nana, flójala ya. Nunca le dice nada, ¿verdad? Porque es vergüenza de la mamá. Entonces, para que usted no se avergüence, dele a sus hijos desde chiquito. Dele. Entonces, luego otra obligación, mi amado hermano, es transmitir la herencia, transmitir, amén, el pacto, la identidad espiritual del hijo. Yo, por ejemplo, mi hijo estudia en un colegio católico y ahí anda el mundo, a veces se anda persignando, pero lo hace por fregar, hermano. Lo hace por fregar. Sí, entonces yo lo regañé y le dije, mira, si vos te querés persignar, problema tuyo. Yo ya te dije qué significa eso. Pero allá a las maestras las respeta, porque ellas no son de la misma religión de tu colegio. Eso es enseñarle al niño a respetar, hermano. Amén. Si él se quiere persignar, es problema de él. Yo a él le expliqué. Yo no le voy a imponer, pero le estoy dando una identidad. La iglesia cristiana se respeta. Hay gente que le ofrende, le ofensa para el otro. Respete. Tiene que aprender a respetar. Amén. Entonces, al hijo, mi amado hermano, hay que enseñarle la identidad espiritual que él va a acoger. Nosotros somos cristianos, todos vamos a la iglesia el domingo, vamos a la iglesia el domingo. Es la identidad cristiana. ¿Qué camino va a agarrar él después? El mismo que usted le ha enseñado, el mismo que usted le ha transmitido. Por eso el padre también tiene que ser obediente a Dios. Cuando su hijo ve que usted pone su diezmo, cuando su hijo ve que usted viene a la iglesia, cuando su hijo ve que usted habla la Biblia, hermano, el mismo niño le va a decir, papi, hoy no fuimos a la iglesia. Tienes razón, hijo. Porque usted le está enseñando, amén. Y muchas veces al hijo no solo se le enseña con palabras, sino que las acciones son las que definen al hijo. Y para cerrar, porque ya me agarró la tarde, la última, hermano. Hay que preparar la herencia para los hijos. Ay, hermano, ¿y de dónde? ¿Y dónde yo voy a heredar a mis hijos si yo estoy endeudado? Dice la palabra del Señor que el padre bueno, amén, el buen padre sí le da herencia a sus hijos. Ahora bien, ¿estamos hablando de una herencia material? No necesariamente, hermano. Amén. Si usted no tiene ni modo, ¿y qué va a hacer? Pero la herencia, mi amado hermano, es, usted le va a enseñar a sus hijos. El único mal que tenía el papá, ser bolo. Y el hijo que salió, bolo el bicho. La herencia que le dejó el tata, ¿qué le vamos a heredar a nuestros hijos? Si no tiene plata, heredele buenos principios, heredele la palabra del Señor, amén, algo que le vaya a servir para construir el futuro de la siguiente generación. Amén. Todo, mi amado hermano, suma. Por ahí escuché un comentario de una persona que decía, mire, y fíjese que la vida son como peldaños. Cuando yo nací solo había subido 2 gradas, ahora mis hijos ya subieron 5 gradas. A medida el tiempo va avanzando, mi amado hermano, las generaciones son diferentes. Por ejemplo, yo tuve mi primer teléfono celular como a los 15 años. Ahora ya los niños pequeños ya andan con tablets, ya andan con ¿Y cuántos años tienen? Ni leer puede el bicho. Y ya él ya anda tablet. Entonces, las cosas van cambiando, amén. Las oportunidades se van dando, pero sí hay que heredar a nuestros hijos, mi amado hermano. Y hay que heredar en vida, palabras, acciones. Amén. Si usted puede dejarles alguna herencia material, qué bendición. ¿Me entiende? Eso es una gran bendición que Dios le ha permitido. Pero procure que no se vayan a matar entre ellos por el terreno. Por eso es importante que usted les herede mejor palabras. Amén. Palabras. Y la última. ¿Qué pasa con los padrastros y madrastros? Cerramos con este caso. ¿Le parece? La palabra del Señor, mi amado hermano, tiene un caso de un padrastro. Tiene un caso y es de los más importantes y en la Biblia también tiene gran peso. Váyase a Mateo capítulo 1 versículo 18 y con este voy a cerrar. Mateo capítulo 1 versículo 18.
¿Dónde entra el tema del padrastro? ¿Dónde entra la madrastra? ¿Es válida esta acción? También debe de honrarse el padrastro, también tiene que honrarse la madrastra. Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, dice. Lea conmigo. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que ella había concedido el Espíritu Santo. José, que era un padrastro, en este caso ya, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pasando él en esto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará. ¿A quién le estaba dando el nombre? A José. Ojo, hermano. A él le estaba revelando el nombre. Bien, vámonos al último. Y despertando José del sueño, capítulo 25, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Es decir, no hubo intimidad, no hubo relaciones sexuales hasta que ella terminó su proceso de parto. ¿Y quién le puso por nombre Jesús? El padrastro, José. Y la herencia de José, mi amado hermano, porque a Jesús le llamaban el hijo de David, como José, su padre, que también era hijo de David. Amén. Hermano, el padrastro debe amar a sus hijos, y el padrastro tiene una responsabilidad aún mayor, porque el padrastro tiene un corazón como el de Dios. Y váyase a Salmo capítulo 68 y se lo voy a probar, y hoy sí con esto termino. Ya vi que me empezó a ver mal. Mira, hermano, la palabra de Dios es bonita. Es que la palabra de Dios nos instruye en todos los caminos. Lámpara es a tus pies tus palabras y lumbrera a mi camino, dice. Salmo 68, capítulo 5, ¿qué dice? Padres de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. El hombre que es padrastro hace el rol de Dios en la vida de sus hijos también. Eso es duro, hermano, porque el padrastro tiene una gran responsabilidad, porque el padrastro rescata un vínculo que se había perdido. Sus hijos ahora conocen un padre porque usted está en medio. Y ay de aquel, mi amado hermano, que como padrastro se ingrato. Ay de aquel que como padrastro, mi amado hermano, no cumpla. No, es que esa hija es tuya y veo qué haces. Vos mantenerla. Ay, papá, estás jugando a ser Dios y no querés ponerte la camisa. Estás jugando a ser Dios y no te querés poner la camisa. Que le pague el papá a la niña. No. Si el carácter de Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, ¿cuál es tu lugar entonces como padrastro? Ponete la camisa. Ese es tu deber. Hay que mantener, hay que honrar, hay que cuidar a esos niños, a esa mujer, porque esa fue la cruz que te pusiste. Amén. Así que dele un fuerte aplauso a nuestro Dios y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido con tu palabra. Ayúdanos a honrar a Padre, Madre, Señor. Siempre que nosotros tengamos en nuestro corazón ese deseo, ese anhelo, ayúdanos